Bienvenidos a nuestro episodio número 6. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Fue uno de los asesinos en serie que marcaron la historia criminal de Estados Unidos. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, un asesino en serie que engañaba a homosexuales para matarlos, violarlos sin piedad y desmembrarlos. En plena época del desarrollo de su sexualidad, establecía una asociación entre violencia y sexo, sentía atracción por los hombres, fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Este tipo de pensamientos obsesivos fueron, al final, lo único que le causaba excitación sexual. Jeff Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes de sexo y muerte, de modo que, en un intento por olvidarlas, comenzó a beber. Fue justo después de acabar con sus estudios secundarios cuando Jeffrey empezó a cometer crímenes atroces. Primer asesinato. A un desprotegido autoestopista. Cuando se graduó en el instituto, Jeff Dahmer alquiló una habitación en un motel. En el verano de 1978 cometió el primer asesinato. Volvía a casa en su automóvil tras beber unas cervezas en un bar y recogió a un joven autoestopista llamado Stephen Hicks. Lo invitó a su casa a beber cerveza y a fumar marihuana. Cuando Hicks dijo que se tenía que ir, en un arrebato, Dahmer le golpeó en la cabeza con una mancuerna y luego lo estranguló con ella. Preso del pánico, bajó el cadáver al sótano. Por la mañana, compró un cuchillo de caza, le abrió el vientre y se masturbó sobre las vísceras. Después de eso, despedazó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y las cargó en su automóvil. De camino a un basurero cercano, fue interceptado por una patrulla de policía. La suerte quiso que no inspeccionaran el contenido de las bolsas y únicamente le multasen por exceso de velocidad. Aterrado, volvió a casa y metió las bolsas en una gran tubería de desagüe que había en el sótano. Cuando regresó, 2 años después, tomó los huesos y los machacó con un gran mazo. A continuación, esparció los restos por la maleza que rodeaba la casa. Las pulseras y el reloj que llevaba la víctima fueron arrojadas al río. Tras este primer asesinato, estuvo dando tumbos por culpa de su adicción al alcohol. Intentó ir a la universidad, pero abandonó tras suspender todas sus asignaturas. Se alistó en el ejército, de donde también fue expulsado antes de tiempo. En un intento por enderezarse, fue a vivir con su abuela a una localidad cercana a Milwaukee. Se convirtió en un hombre de fe, dejó la bebida y parecía que puso fin a sus impulsos sexuales, hasta que una tarde, estando en la biblioteca, se le acercó a un joven que le dejó una nota en la que le ofrecía favores sexuales en el lavado. Según parece, ese momento fue decisivo para despertar su apetito voraz por querer someter a otros hombres a su voluntad. Como sabía que aquello no era lo correcto, robó el maniquí de una tienda que utilizaba para masturbarse, pero esto no apagaba su sed insaciable. Segundo asesinato. Encuentro mortal en un hotel. Tras nulos intentos por frenar sus pulsiones, una noche de 1986, en un bar de ambiente gay, conoció a Stephen Toomey, con quien fue a un hotel a practicar sexo. Ya en la habitación, Dahmer le introdujo 4 somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Aunque siempre dijo no recordar lo que ocurrió, cuando Jeff despertó, encontró el cadáver de Toomey con la cabeza fuera de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas. Ante aquella escena, y sin perder la calma, se fue a comprar una gran maleta con ruedas. Volvió al hotel y metió el cuerpo en ella. Fue en taxi hasta el sótano de casa de su abuela, donde poder descuartizarlo a su gusto. El proceso fue casi idéntico al que realizó con su primera víctima, aunque esta vez deshuesó el cadáver y conservó el cráneo como recuerdo. A partir de ese momento, Jeffrey Dahmer cedió finalmente ante sus impulsos. Volvería a frecuentar los clubs en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Tras drogar y estrangular a James Doxtator,
En enero de 1988, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y cometió actos de necrofilia con él. Una vez el proceso de descomposición se aceleró y el mal olor era evidente, lo descuartizó. Con su cuarta víctima, Richard Guerrero, actuó siguiendo el mismo procedimiento. Entretanto, dejó la casa de su abuela y se alquiló un piso en solitario, lo que aceleró el baño de sangre. Esta espiral casi acaba a comienzos de 1989, cuando un joven de 13 años al que intentó seducir escapó de su apartamento y alertó a la policía. Por aquel hecho, cumplió 10 meses de condena por agresión sexual, pero no se descubrió su terrible secreto. 3 semanas después de salir de prisión, regresó a Milwaukee, donde comenzó una orgía de sangre que duraría todo un año. Hasta bien entrado 1990, a pesar de sus antecedentes, nadie le investigó por las desapariciones de jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad, hasta un total de 13 víctimas. Jeffrey Dahmer sentía una necesidad imperiosa por mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. Para lograrlo, estando algunas de sus víctimas aún con vida, les practicaba trepanaciones craneales con un taladro y luego les inyectaba un ácido suave en el cerebro con ánimo de crear una especie de zombie a quien poder controlar. Ante el fracaso de sus experimentos, Jeff los remataba. En un último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos, ya que confesó sentir que pasaban a ser una parte permanente de él. Aquello también le producía placer sexual. Poco a poco, los restos de cadáveres se fueron amontonando en su departamento, pero, a pesar de los malos olores que impregnaban el edificio, los vecinos no se alteraron. El descubrimiento del horror no fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido. Tracy Edwards, de 31 años, lograba salir medio drogado y desnudo del piso de Dahmer, pero consiguió detener a una patrulla que pasaba por allí. Cuando registraron el apartamento, descubrieron más de 80 Polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, una cabeza en el frigorífico y restos humanos en el congelador, además de un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos humanos. Jeffrey Dahmer se declaró culpable, pero alegó locura. El estado de Wisconsin no aplica la pena de muerte, de modo que, si se le declarara mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión. De lo contrario, lo haría en una institución para enfermos mentales. El proceso judicial. La defensa sostenía que Dahmer padecía necrofilia, un padecimiento que también sufría otro conocido asesino, Carl Tanzler, lo que lo eximía de ser legalmente responsable de sus actos, y por ello debía ser recluido en un psiquiátrico. Cuando fue el turno de la fiscalía, su argumento fue que el acusado había practicado sexo con las víctimas cuando aún estaban vivas, aunque inconscientes, además de que mantenía control sobre sus impulsos, puesto que cometía los crímenes únicamente donde se sentía lo suficientemente seguro. La deliberación de un jurado formado por gente no experta se concluyó que, para ser diagnosticado como enfermo mental, Jeffrey Dahmer debía comportarse como tal todo el tiempo, incluyendo cuando mataba, que es precisamente cuando se consideró que se mantenía en sus cabales. Finalmente, fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas, un total de 937 años de cárcel.